Saludos a todos, Dios les bendiga. Sean conocidos amigos y hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A todos aquellos que nos escuchan por este medio auditivo, Dios les bendiga. Escuchad bien la amonestación que nos dirige Dios desde el mismo cielo por medio de la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 15 hasta el 19, se nos dice: ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por lo tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Les saluda al hermano Juan Ramírez. En esta hora sería bueno compartirles la palabra de Dios. El tema a desarrollar es el verdadero don de lenguas. Y lo iremos desarrollando de manera de pasado a presente. En primer lugar, hago una pregunta. ¿Dónde se originaron las lenguas y los lenguajes o idiomas que conocemos hoy? Y que algunos que ya se han extinguido, pero ¿dónde se originaron los idiomas, las lenguas o los lenguajes? Bien, la palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Génesis capítulo 11 versículos del 1 al 9: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron en su corazón unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará retroceder ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Ahora, nos dice que tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Pero, ¿qué es una lengua? La lengua es un sistema de signos lingüísticos conformado en la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación misma. Es un sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos. ¿Qué significa la palabra lenguaje? La palabra lenguaje viene del latín lingua. Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe en contexto de su uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales.
El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos, usualmente secuencias sonoras, pero también gestos y señas, así como signos gráficos. Principalmente, lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aún así, hay diversos tipos de lenguaje. Pues ahí está claro, hermanos y hermanas, verdaderamente, cuando la Biblia dice una lengua, se está refiriendo a un lenguaje conformado por signos gramaticales, por gestos, señas, secuencias sonoras. Muy claramente ese es un lenguaje, esa es una lengua. Cuando nos dice la palabra que los hijos de los hombres vinieron de Oriente, todos tenían una misma lengua, todos tenían un mismo lenguaje. A la respuesta a la pregunta anterior, ¿a dónde se originaron los lenguajes? ¿A dónde se originaron las lenguas? Se originaron en Babel, en la tierra de Sinar. Ahora bien, veamos un primer ejemplo de las lenguas o idiomas en el libro de Génesis, capítulo 42, versículos 22 y 23. Aquí están ante José, al que habían vendido sus hermanos a Egipto por esclavo, y pasado el tiempo, este ya tenía influencia entre los grandes de Egipto. José tenía intérprete, nos dice la palabra, pues Egipto también tenía su propio lenguaje o idioma, pero aún así José les entendía el idioma que ellos estaban hablando. Estamos hablando de los hermanos de José que anteriormente, años atrás, le habían vendido a Egipto. Ahora bien, y nos dice la cita bíblica, Génesis 42. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no me escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Aquí vemos muy claramente que están ante José, uno de los grandes de Egipto, hermano de los hijos de Jacob. Y vemos muy claramente que tenía intérprete, por lo tanto, José hablaba un idioma y también hablaba el idioma de ellos, pero ellos no sabían y había intérprete. Por lo tanto, si una persona habla un idioma y yo hablo otro idioma, entonces tiene que haber un intérprete. Estamos hablando de las lenguas, de los idiomas o lenguajes que uno aprende, o sea, el idioma materno, Ahora bien, un segundo ejemplo. En el libro de Esther, capítulo 8:13, nos dice la palabra. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y a su lengua. Así como el imperio de los egipcios tenía su lenguaje de comunicación, también el imperio de los medo-persas, en este caso, tenían su propio lenguaje. Y vemos que salieron cartas por orden del rey a toda nación, a toda tribu y a toda lengua de las que conformaban el imperio de los medo-persas, según su escritura y según su lengua. Aún nos dice que a los judíos también, según su escritura y según su lengua. Está muy claro. Un tercer ejemplo nos dice también en Jeremías capítulo 5 y versículo 15. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorás. Y no entenderás lo que hablen. Una pregunta.
¿Quiénes eran esas gentes antiguas? De gente robusta y de lengua antigua. La respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues aquí en el libro de Jeremías habla mucho de Babilonia, habla mucho de Ur de los Caldeos. Y vamos a ver qué nos dice. Los caldeos o babilonios, pueblo semita que hablaba un dialecto arameo, radicado al sur de Mesopotamia. Ya que en los tiempos de Jeremías se había profetizado la destrucción de Judá y Jerusalén por su obstinada rebelión y pecado, por haberse alejado de los mandamientos de Dios y servido a los Baales, se llevaron cautivo, en este caso, a los del pueblo, entre otras cosas materiales, en las cuales también iba Daniel el profeta. Ahora bien, en Jeremías 52:12 se nos dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Muy claramente vemos que dice Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, esta gente robusta del lenguaje que los judíos no entendían porque era un lenguaje arameo, pues se estaba refiriendo a Babilonia. Ahora bien, es importante notar que en el libro de Jeremías, en sus 52 capítulos, se menciona 37 veces la palabra caldeos. La primera se menciona en Jeremías 21:4 y la segunda se menciona en Jeremías 52:7. Así como el imperio de los egipcios, el imperio de los medopersas, así también los caldeos tenían su propio idioma, o sea, los babilonios tenían su propio idioma. Cada uno, cada nación, cada tribu con su idioma o su lenguaje o lengua. Veamos un cuarto ejemplo en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1 y versículo 4. Dice la palabra: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces hablaron los caldeos, nos dice en el capítulo 2:4, en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Muy claramente nos dice por medio de estos dos versículos, el capítulo 1:4 y capítulo 2:4, que hablaban un idioma caldeo. Un quinto caso es en el libro de Ezequiel, capítulo 3 y versículos 5 y 6. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. En este caso, Dios comisiona al profeta Ezequiel para amonestar y reprender al pueblo obstinado y rebelde. El profeta fue del mismo pueblo de los judíos, por lo tanto, conocía su lengua o lenguaje y no les era difícil. Entonces, muy claramente vemos que si una persona habla en lenguas, pero si todos hablan el mismo idioma, entonces no da el caso. Tiene que hablar un idioma verdadero, un idioma diferente, un idioma que exista y no una jeringonza o trabalengua, porque esto viene a ser de parte del espíritu de Satanás. Ahora bien, veamos un sexto ejemplo. En el Nuevo Testamento nos dice de Jesús y sus milagros lo siguiente, en Marcos 7:34, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto.
¿Qué significa la palabra éfata? Nos dice la siguiente declaración un diccionario. Transliteración a través del griego éfata, del aram, sé abierto. Pues en Marcos 7:34 nos dice, este es uno de los pocos registros de los dichos de Jesús en lenguaje arameo. Pues muy claramente vemos que también Jesús hablaba en lenguas, pero lenguas aprendidas. Y pues es uno de los únicos casos que Jesús habló en lengua aramea. Recordemos bien que los judíos hablan en lengua hebrea, no en aramea. Ahora bien, pero habían aprendido y sabían, porque los judíos anteriormente leímos una cita que fueron llevados a Babilonia cautivos. Estas palabras de éfata la menciona el Señor Jesús cuando sanó a un sordo y le dijo éfata, o sea, significa sea abierto en lenguaje español. Una pregunta, ¿cuáles lenguas o idiomas eran los más reconocidos en el tiempo de Jesús? Nos dice la palabra en el libro de San Juan 19:20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Muy claramente nos dice que estaba escrito en griego, hebreo y latín. Ahora bien, seguiremos más adelante con la siguiente declaración. En el libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ahora les diré algo sobre este versículo, porque dice que hablaron en lengua licaónica. Pues vamos a ver. En el primer viaje del apóstol Pablo por Asia Menor con su compañero Bernabé, llegaron a Listra, que formaba parte de Galacia, provincia romana de Asia Menor, en la cual sus moradores hablaban lengua licaónica, tras la curación de un inválido que jamás había podido caminar. Este milagrosamente por la fe fue curado, y en el acto sus moradores los alabaron con palabras en lengua licaónica, o sea, en idioma licaónica. Muy claramente nos encontramos estas palabras en el libro que anteriormente leímos del libro de los Hechos, el capítulo 14 y versículo 11. Ahora nos dice en el capítulo 26:14 del mismo libro de los Hechos, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí se encuentra el apóstol Pablo, aprisionado con cadenas, presentando su defensa por la causa del Evangelio de Cristo ante el rey Agripa y Festo y otros gobernadores. Y él mismo está relatando la visión y su conversión de camino a Damasco, registrada en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 19, en la cual Jesús mismo le habla en su propia lengua hebrea. Pues muy claramente nos estamos dando cuenta a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice lengua. Ahora, en el libro de los Hechos 21:40 nos dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Pues muy claramente vemos nuevamente el apóstol Pablo hablando en lengua hebrea. Ahora bien, los judíos, así como los babilonios, los egipcios y los medopersas, cada uno tiene su idioma, cada uno tiene su lengua.
si por el Espíritu Santo una persona de Honduras va a predicar a Estados Unidos, entonces sería inspirado por el Espíritu Santo a hablar en lengua. Aquí está el apóstol Pablo, presentando su defensa ante el pueblo judío, pues había sido arrestado en el templo, y al interrogarlo, él les habló en lengua hebrea. Ahora hablaremos en detalle sobre la lengua por inspiración y como don del Espíritu Santo. En primer caso, el caso de Pentecostés. En el tiempo del Pentecostés, los miembros allí congregados recibieron el don de lenguas para salir y predicar a todas las naciones, a cada uno mediante la lengua o idioma que se les había dado por medio del Espíritu Santo. Pues porque a todos los que estaban allí se les dieron de igual forma el don de lengua. Es una pregunta. ¿Por qué a todos se les dio el don de lengua? ¿Por qué no se les dio a uno el don de sanidad, el don de interpretación, el don de profecía, el don de sabiduría? Sino que a todos se les dio el don de lengua, a todos los que estaban en el aposento alto en el tiempo del Pentecostés, allí a los apóstoles y a los demás. La respuesta es, en primer lugar, todos los que estaban allí eran galileos y hablaban el mismo lenguaje, el mismo idioma nativo. Por lo tanto, Jesús mismo les había encomendado la predicación del Evangelio a todas las naciones, según nos dice en Mateo 28, que nos dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy claramente nos dice que Jesús los mandó a predicar a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Pero el hablar solo un idioma los incapacitaba totalmente para esta obra, para ir a otras naciones con diferentes idiomas y para dar las enseñanzas de Jesús. Y esta es la respuesta, el por qué a todos se les dio el don de lenguas por igual, para que fueran a predicar a cada uno según su idioma. Pero vamos a ver qué nos dice el relato del Pentecostés. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy claramente nos dice en otras lenguas, entonces ya hablaban en algunas lenguas. Moraban entonces, dice, en Jerusalén, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad. Y se preguntaban ellos: ¿no son estos galileos todos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África y romanos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían: están llenos de mosto. Pues hay que recordar muy claramente que una lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos. Aquí en el tiempo del Pentecostés claramente nos dice que habían venido judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
y mencionan los idiomas. Cada uno de esos idiomas. Unos hablaban lenguaje de Egipto, otros hablaban lenguaje arameo de Mesopotamia, otros hablaban de Frigia y Panfilia, pues otras naciones, y hablaban sus propios idiomas. Ellos se preguntan entre ellos mismos y dicen, ¿acaso no son estos todos galileos? O sea, lo que están diciendo es, todos estos que están aquí son galileos y hablan un mismo idioma. Y se preguntan, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua nativa las maravillas de Dios? Entonces, ¿en qué lengua estaban hablando? Estaban hablando lenguas verdaderamente de las que se dice en el libro de Corintios capítulo 14, el verdadero don de lengua es un idioma que no hemos aprendido nunca ni tenemos idea. Ese es el verdadero don de lenguas, que una persona le hable a otra persona extranjera en su mismo idioma, no porque lo haya aprendido, sino porque el Espíritu Santo se lo da para que predique el Evangelio. Pero esto va totalmente en contraste sobre lo que ahora se le llama el don de lenguas. Vamos a seguir el caso número 2, el caso de Cornelio en Cesarea. En el capítulo 10 de Hechos nos relata la historia, cómo fue que llegó el Evangelio a Cornelio, el cual era un centurión romano que vivió en Cesarea, ciudad portuaria de Judea, y luego llegó a ser la capital romana de Palestina, construida por Herodes el Grande. Pues allí se ubicaba Cornelio. Esa era la dirección de su vivienda. Por lo tanto, este lugar era un cruce portuario de embarcaciones, de personas de varias nacionalidades, cada cual con su idioma respectivamente. Mientras Pedro estaba predicándoles en un discurso a Cornelio y a sus gentes, nos dice el relato bíblico lo siguiente en el versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que tanto los gentiles como también a los judíos se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Muy claramente, a todos estos se les dio el mismo don de lenguas, impartidos por el mismo Espíritu Santo, por la sencilla razón de que ellos fueran también a predicar a las gentes de otras nacionalidades y lenguas. Esta era la voluntad de Dios, que el mensaje se expandiera. Así que no hay ningún misterio, la palabra es clara y precisa. Por eso se les dio el don de lenguas. ¿Por qué no se les dio el don de profecía? Porque se encontraban en un lugar de cruce internacional, un cruce portuario, en la cual muchas personas iban y venían de aquí para allá. Y entonces la voluntad de Dios era que se les diese el don de lenguas para que ellos también predicasen la palabra, igual que los que estaban en el aposento alto en el tiempo del Pentecostés. El caso número 3 que podemos nosotros presentar es el de los 12 discípulos en la ciudad de Éfeso. Y esto nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nos relata la historia que el apóstol Pablo llegó a encontrar a 12 discípulos que no sabían que existiera el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo les impuso las manos y recibieron el don de lenguas y el de profecía. Ahora bien, Éfeso. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Éfeso? Fue uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad. En la antigüedad, Éfeso era el centro de viajes y de comercio, situado en el mar Egeo.
en la desembocadura del río Caistro. La ciudad fue uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad. 3 vías principales salían del puerto. Una ruta iba hacia Babilonia, vía la Odisea. Otra hacia el norte, vía Esmirna, y la tercera hacia el valle Meandro, en el sur. Por lo tanto, este lugar era un cruce portuario de embarcaciones de personas de varias nacionalidades, cada cual con su idioma respectivamente. Cada cual con su idioma respectivamente. Ahora bien, el relato bíblico nos dice así, en el libro de Hechos, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muy claramente nos dice aquí que a todos se les dio el don de lenguas y también a algunos se les dio el don de profecía, impartidos por el mismo Espíritu Santo, por la sencilla razón de que ellos fueran a predicar también a las demás personas de otras nacionalidades y otros idiomas. Esta era la voluntad de Dios, que el mensaje se expandiera. Así que no hay tampoco ningún misterio, la palabra es clara y precisa. Por eso le dio el don de lenguas y también el de profecía. Y para finalizar, en el libro de Primera de Corintios capítulo 13:11 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Muy claramente eso nos dice la cita de Primera de Corintios 13:1. El apóstol Pablo escribió Primera de Corintios y nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esta cita? La mayoría del mundo cristiano en general, que creen hablar en lenguas angelicales, presumen que el apóstol Pablo habló lenguas angelicales, cuando eso no es así, y lo aseguran para tener justificación a conveniencia, para que les sea aprobado, cuando ellos hablan también en lenguas supuestamente angelicales. Esto no es nada más que las falsificaciones de parte de Satanás, cuando se hablan estas lenguas que supuestamente dicen ser espirituales, angelicales. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en verdad lo que dice es: si yo hablase, o sea, no habla lenguas angelicales. Dice: si yo hablase lenguas angelicales. Ya que, por cierto, el apóstol Pablo nunca habló lenguas angelicales. Él nada más dice que si hablare, eso quiere decir que él no hablaba lenguas angelicales. Pues en las visiones y revelaciones que tuvo el mismo apóstol Pablo, él mismo declara lo siguiente acerca de él mismo en 2 de Corintios capítulo 12, 11 y versículo 3 y 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, quien fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Así que dice que él fue llevado hasta el tercer cielo y escuchó lenguas angelicales y palabras inefables, pero que no le es dado al hombre expresar. Él escuchó
pero no pudo expresar porque en realidad no le es permitido. Más claro ya no, pues está clara la cita. Ahora bien, ¿qué nos dice en 1 Corintios 14, 18? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pues ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que habla en lenguas. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a las lenguas o idiomas aprendidos de manera humana, así como nosotros podríamos aprender también otro idioma o más de uno, como ser el inglés o el francés, aparte del que ya sabemos, o sea, el español. Y sigue diciendo el versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esa lengua desconocida, no hay misterio. La lengua desconocida son aquellas que aparte del hebreo el cual ellos hablaban, se hablaba entonces este lenguaje, o sea, este idioma, el hebreo. También se hablaban otros como ser el arameo y el griego y el latín. Como nos dice también en el libro de San Juan 19:20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Bien, el capítulo 14:1 de Primera de Corintios nos sigue diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El más importante don que necesita el pueblo de Dios es el don de profecía, y no el don de lenguas. Ya que, según se dice en Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ojo con esta cita, pues nos dice 2 grandes amonestaciones. Un pueblo sin la palabra más profética segura está en tinieblas. El pueblo que guarde la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el santo sábado, será bendecido, prosperado, bienaventurado y feliz. Y nos sigue diciendo el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que se le interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy claramente nuevamente nos viene a decir, es mejor tener el don de profecía, es mejor. Aquí el apóstol Pablo recalca nuevamente que es mayor el profetizar y atenernos a las promesas ya dadas en la palabra de Dios que el hablar en lenguas, porque la profecía edifica al pueblo de Dios. Y para los que hablan en otros idiomas o lenguas, aparte del español, en este caso, el mensaje de la salvación a otras personas de otras naciones, sean franceses o sean ingleses, es necesario entonces que haya intérprete. Y por cierto, en una congregación donde se presuma que hablan en lenguas desconocidas a los mismos hermanos del mismo idioma español, entonces esto sí que es un engaño de Satanás totalmente, ya que no es el caso. Todos tienen pues el mismo idioma. El versículo 6 nos dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. El hablar en lenguas, sigue diciendo el apóstol Pablo, no aprovecha de nada, no edifica, no, y recalca nuevamente, lo que edifica es a saber la profecía. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis
palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decéis? Porque hablaríais al aire. Tantas clases de idiomas hay en el mundo seguramente, y ninguno de ellos carece de significado. Ahora bien, en los versículos 7 hasta el 10, el apóstol Pablo hace una comparación de que los instrumentos cada cual da su propio sonido diferente del uno y el otro, como ser la flauta o la cítara. Después, en el versículo 9 y 10 nos dice que si en verdad hablamos en lenguas terrenales inspiradas por el Espíritu Santo, pero no comprensible, entonces es caso perdido, pues esto viene de los engaños de Satanás, el hablar jerigonzas. También el mismo Pablo nos dice que en este mundo hay muchas clases de idiomas y ninguno carece de significado. Algunas clases de idiomas son español, inglés, francés, italiano, portugués, y todos ellos tienen sus propios significados. A la verdad, hay muchos de los profesos cristianos modernos que se dicen tener el don de lenguas de parte de Dios y dicen que hablan lenguas angelicales y no se ve ninguna interpretación. Y si lo hubiera, esto tampoco prueba que sea real tal don supuestamente dado por el Espíritu Santo. Así que también el diablo está detrás de todas estas jerigonzas incomprensibles. Sigue diciendo el versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Notad bien que habla de personas extranjeras de otras naciones y de otros idiomas, y no hablan de lenguas angelicales. Ahora bien, nos dice en el versículo 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder para interpretarla. Esto de lengua extraña son otros idiomas terrenales y no angelicales, como comentamos antes. Y nos sigue diciendo el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene alguna interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En estas citas del 26 al 28 es importante aclarar que todo debe ser para la edificación de la iglesia del pueblo de Dios, y no por llenarse la boca de jerigonzas incomprensibles fabricadas por el mismo Satanás. También nos dice que hay varios, que si hay en una congregación varias personas que hablan en lengua, que hablan otros idiomas, dados como don por el Espíritu de Dios, entonces que se permita a lo más 3 y en orden. Y si no hay intérprete, entonces dice la palabra que se calle la boca. Ahora bien, ¿qué es lo que se ve en las iglesias? ¿Qué es lo que se ve en las religiones de hoy en día? ¿Acaso no es verdad que hoy en día muchos pretenden hablar en lenguas desconocidas o extrañas? Y dicen que no saben sus significados, que no se les puede entender, porque hablan lenguas angelicales y hablan con Dios. Y eso lo hacen con lamentos, con lloros, con alborotos, con gritos. Y a esta obra le llaman que viene del Espíritu Santo. ¿Acaso esto no es totalmente anticristiano? ¿Acaso está Dios allí donde está la confusión, el desorden, el ruido, el frenesí? Y a esto le llaman reavivamientos del Espíritu Santo. Pues a la verdad esto no es de Dios y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Esto nos declara la palabra de Dios en el versículo 32. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Tienen que tener las mismas cualidades y características, tienen que guiarse a la ley y al testimonio, como también se guiaban los profetas de Dios, según la palabra. Y nos sigue diciendo el versículo número 33, pues Dios
no es Dios de confusión, sino de paz. Todos aquellos que pretendan el hablar en lenguas deben sujetarse a la ley y el testimonio, según Isaías capítulo 8 y versículo 20. Y Dios no mora en Babilonia, ya que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, pues la palabra Babel significa confusión. Eso nos dice en el libro de Génesis, capítulo 11 y versículo 9. Ahora bien, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, en general nos habla de los dones impartidos por el Espíritu Santo y su gran importancia para la edificación de la iglesia, y uno de ellos es el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Pero todo esto tiene sus condiciones, todo esto es dado bajo condiciones, no es cualquiera que va a tener tales dones espirituales del Espíritu Santo, como por ejemplo, lo relacionado con las condiciones, nos dice en el libro de San Juan 14:15 hasta el 16. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el versículo 26 nos aclara que el Espíritu Santo es el consolador, a quien el Padre enviará en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Jesús les había dicho. Ahora bien, si no estamos en obediencia a los mandamientos de Dios, que son 10 a los que se conforma la ley de Dios, entonces, si alguien habla en lengua, o sea quien sea, resulta un gran engaño si no se somete, si no está en obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Esto resulta un gran engaño para la misma persona y para la cristiandad mundialmente, porque siguen el ejemplo de uno a uno, pasan a millones. Y esto proviene seguramente de Satanás, ya que los dones de hoy en día, en estos tiempos finales de la historia de la tierra, han sido falsificados, pero astutamente pasados como por verdaderos, en la cual millones de profesos cristianos creen tener el don de lenguas, creen que Dios se los ha dado, creen que el Espíritu Santo se los ha dado. Y también hay otra cosa, el hacer milagros, entre otras más, cuando verdaderamente todo esto es una especie de la fábrica de Satanás, una especie de engaño venido del mismo diablo. A continuación, los mandamientos a los cuales se refiere San Juan 14:15 son 10 mandamientos a los que se refiere, y estos los podemos encontrar en todos los libros de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos encontrar los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De ninguna manera estamos diciendo que debemos someternos a la ley de Moisés. Una cosa es la ley de Dios y otra cosa diferente es la ley de Moisés. Mas sin embargo, la ley de Dios está grabada en tablas de piedra según la palabra de Dios y fue guardada en el arca. Y la ley de Moisés se escribió en un libro y fue Moisés que lo escribió y fue puesta al lado del arca. Ahora bien, vamos a dar una pequeña lectura a los 10 mandamientos y hermanos y hermanas, escuchemos cuáles son los 10 mandamientos que están ubicados exactamente en el capítulo 20 del libro de Éxodo y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. En este caso vamos a leer los que están en el libro de Éxodo. El primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso nos dice el segundo mandamiento. El tercer mandamiento nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque nos dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Este es el 4.º mandamiento, el día del Señor, que declara que es el santo sábado. No es domingo, no es viernes, no es lunes, es sábado. Un día de completo reposo de 24 horas. Ahora bien, el 5.º mandamiento nos dice honra a tu padre y a tu madre. El 6.º nos dice no matarás. El 7.º nos dice no cometerás adulterio. Y el 8.º es no hurtarás. El 9.º no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10.º no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchos me han preguntado, ¿es necesario guardar los mandamientos de Dios para salvarse? O la pregunta la hacen de otras formas. No creo que me vaya a perder por no guardar esos mandamientos. O sea, hermanos y hermanas, toda la palabra de Dios nos dice que si no obedecemos los mandamientos de Dios, si no obedecemos la palabra y la ponemos por obra, es seguro que nos vamos a perder. Es lo más seguro. Ahora bien, ¿qué nos dice Jesús con respecto a que si es o no es necesario para salvarse los mandamientos? Pues en el libro de Mateo 19 y versículo 16 nos dice lo siguiente: entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí muy claramente nos dice la respuesta: guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida eterna. Los mandamientos no nos salvan, pero son un requisito y son necesarios para la salvación, incluyendo cada uno de los 10 mandamientos y especialmente el número 4, que es el día del Señor, el sábado. El guardar el sábado tampoco nos salva, pero es parte de la ley de los 10 mandamientos y es necesario su obediencia. Tenemos que guardar cada uno de ellos. La mayoría del mundo cristiano miran 8, pero en realidad la palabra dice que son 10. Cuando venga el Señor no va a pedir cuenta de 1 ni de 2, va a pedir cuenta de los 10. Ahora, sobre esto, ¿qué nos dice en Santiago 2:10? Pero cualquiera que guardare toda la ley pero ofende en un punto es culpable de todos. Así que o guardamos los 10, incluyendo el 4 que corresponde al Santo Sábado, o no guardamos mejor nada y somos culpables. Y como reflexión, hay algo muy importante que les quiero compartir. El mundo no se convertirá por el don de lenguas o por la obra de los milagros, sino por la predicación de Cristo crucificado. Algunas de las personas de hoy en día tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor ha colocado en la iglesia tales dones y a ellos hablan una jerigonza incomprensible que llaman la lengua desconocida y que lo es no solo para el hombre sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son elaborados por hombres y mujeres ayudados por el diablo. El fanatismo, la falsa agitación, el hablar en lenguas, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Muchos han sido engañados de esta manera. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos pastores de hoy en día y del poder seductor de los espíritus de demonios. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo lenguaje es tan claro que revela sus engaños, los engaños de Satanás y sus trabajos. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad se está llevando el
varios esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento o falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Por medio de la palabra de Dios se debe atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo milagro. ¿Cuál es la forma de comprobar todas estas cosas, estos movimientos fanáticos? El llamado hablar en lenguas. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la fórmula que debemos usar para comprobar todo esto? La palabra de Dios, esa es la forma. Y ese es el examen que debe pasar todo milagro y todo movimiento fanático. Si resulta falso, entonces quiere decir que nunca vino del Espíritu Santo. Si resulta verdadero, entonces la Biblia tiene que aprobarlo. Porque la norma del cristiano debe ser la Biblia sola y nada más. El Señor quiere que sus servicios se caractericen por el orden y la disciplina y no por la agitación y la confusión. Los gritos y los ejercicios salvajes y estridentes no son evidencias de que el Espíritu de Dios está obrando. De ninguna manera debe animarse esta clase de culto. Ahora bien, ya por terminar, quiero decirles algo más. Dios nos manda en su palabra a salir de los sistemas religiosos falsos, como nos dice en el libro de Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas que nos escuchan por medio de este sonido, y que su palabra nos alumbre para que salgamos de las doctrinas de Babilonia, la gran ramera y sus doctrinas falsas. Una de las últimas amonestaciones que nos dice la palabra de Dios, en este caso, en Romanos 13:11 al 15, nos dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Pasen buen día.